desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Este año va a estar enfocado en la prédica de los evangelios. Va a ser siempre sobre los evangelios. No vamos a ir ni a las cartas, ni a Hechos, ni al Antiguo Testamento, sino que nos vamos a centrar en el Evangelio, ¿no es cierto? En esta serie que se llama el Evangelio de Jesús y que ya empezamos con distintas cosas. Las de la semana anteriores, las tres últimas, se llamaron Mostranos tu gloria, ¿no es cierto? Vimos el Hijo obediente, vimos el Hijo, vimos el purificador supremo, el que lo purificaba todo y que dejaba de lado todos los ritos de las antiguas formas. Y fíjense si no es bastante atinado para este tiempo, ¿no? Y también vimos la semana pasada el novio proveedor, ¿no es cierto? A Jesús como nuestro proveedor. Y hoy vamos a ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del verso 23 al 25, y vamos a ver cómo Él lo sabe todo. Cómo Él lo sabe todo, y esto nos tiene que servir a nosotros para cuando vamos a Dios, para cuando nos ponemos delante de Jesús, saber que Él está mirando realmente todo y que no hay forma de engañarlo, no hay forma de que, no porque Dios ve cómo yo levanto las manos, Dios ve cómo yo cierro los ojos en la oración, Dios ve cómo me postro y cómo canto así tan gloriosamente y cómo me llega la unción y todo eso. No, Dios ve las intenciones del corazón, Dios ve mucho más allá, muchísimo más profundo. Dios te mira con la visión de rayos X, te pone debajo del microscopio, te desnuda, te abre la cabeza y ve cada pensamiento en tu mente, ve cada intención, ve cada motivación. Él lo ve todo. Él está ahí con su omnisciencia, ¿no es cierto? Este atributo de Dios que también se da en Jesucristo, que es saberlo todo, no poder ocultarse, ¿no? El salmista decía, ¿a dónde voy a poder escapar de tu presencia? Si vos estás en todos lados. Bueno, ahí está la omnipresencia de Dios, que está en todos lados. Y Jesús también está en todos lados por medio de su Espíritu. Y también vemos gente del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, vamos a ver ahora, ¿Cómo le pasó a Adán, ¿no es cierto? Adán dijo, me vi desnudo, entendí que estaba desnudo, entendí que no me podía esconder y por eso traté de esconderme. Pero no se podía esconder de la vista de Dios, ¿no? Así lo hizo con Caín, viéndole las intenciones del corazón también. Qué es lo que había hecho, qué es lo que había pasado, él lo sabía todo. Así pasó también con el rey David, ¿no es cierto? Cuando él dice, mientras yo traté de ocultar mi pecado, sabiendo que Dios no era imposible ocultárselo, dice, cuando traté de encubrir mi pecado, mis huesos como que se secaron. Esta sensación de que cuando vamos a Dios no hay nada que ocultar. Pero sabemos que por medio de este hijo que vimos la semana pasada, el hijo que todo lo provee, el hijo que es el purificador y el hijo que es obediente,
Esa obediencia nos es imputada a nosotros, nos es puesta por Dios en cada uno de nosotros, de nuestra vida. El purificador, por medio de la purificación de Cristo en la cruz del Calvario, somos todos hechos santos, por su santidad también, por lo que Él hizo. Y Él todo lo provee. Y nos provee, como terminamos los últimos 2 sermones, nos provee ropas limpias, ¿no es cierto? Ropas que han sido lavadas en la sangre del Cordero. Y nos da esa vestidura de santidad, ese uniforme de santidad, que no lo merecemos, pero que Cristo nos lo dio. Y que es todo esto fue por decisión del Padre, ¿no es cierto? Al Padre le agradó comunicarse con cada uno de nosotros, hablar con cada uno de nosotros, santificarnos, ya no por medio de la ley, sino por, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Que el Padre ha hablado de muchas formas antes, incluso por medio de la ley, pero que en este último tiempo, o sea, por última vez, finalizando todo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y así estamos nosotros. En esa posición estamos, en una posición de ropas limpias, en una posición de dignidad, en una posición de haber sido llamados con el último llamado y con el llamado definitivo. Con esa dignidad nos acercamos a Él sabiendo que Él todo lo ve, que Él está ahí viendo todo. Vamos a ver Juan capítulo 2, del verso 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Cuando estaba en esta fiesta de la Pascua, muchos habían creído en su nombre, en lo que él hacía, que eran señales de parte de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús no se confiaba de ellos, no se fiaba de que ellos realmente hubieran creído. Porque conocía el interior de las personas. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio, como dice la Reina Valera, de que nadie le diera testimonio, de que nadie testifique por otra persona, ¿no es cierto? Ahí quitamos de lado todos los mediadores, porque él sabía lo que había en el interior del hombre, en cada uno de los pensamientos. Jesús cuando toma las leyes, y las leyes sobre todo de los escribas, hay una gran diferencia entre los escribas y los cristianos, y entre los escribas y Jesús. Vimos cómo era el tema de los escribas, y a veces la iglesia de hoy tiene ese espíritu, el espíritu de los escribas y de los fariseos, aún todavía sigue estando el legalismo en el medio de la iglesia, y cómo él echa por tierra todas esas cosas y dice: oísteis que les fue dicho, oyeron que les dijeron, pero yo les digo. Y él nos lleva a la ley nuevamente, y uno dice: ah, qué bueno, no hay que cumplir la ley. Y sin embargo Jesús no hace eso, sino que Jesús amplía tanto la ley y pone tan alta la vara, porque no es que dice: bueno, vamos a ver si cumplimos. No, él dice: bueno, no matar, está bien, a lo mejor no cometiste un homicidio, a lo mejor no hiciste tal o cual cosa, pero si tenés algo contra tu hermano, es lo mismo que si lo hubieras hecho. Cuando Jesús pone esas cosas, las lleva, hace lo que se llama una hipérbole, ¿no? Un tiro por elevación, un tiro muy alto, y nos pone algo hasta ridículo, ¿no es cierto? Porque decimos: bueno, ¿quién puede ser el que nunca haya tenido un mal pensamiento contra el hermano, nunca haya llamado inmundo al hermano, raca, ¿no? Como dicen en algunas versiones, que no haya dado falso testimonio, que no haya hecho esto? Si uno analizara la vida,
vería que todas estas cosas no fueron, y entonces eso nos convierte también en homicidas. Y sin embargo Dios nos ha purificado y nos ha dado unas vestiduras para poder acercarnos a Él y para poder mostrarnos la gloria, ¿no es cierto? Eso que Moisés no pudo hacer, siendo Moisés el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, aquel que sacó al pueblo de Israel, no pudo lograr lo que nosotros logramos, que es ver la gloria de Dios. Uno puede decir, no, porque la gloria de Dios es, no sé, estar en el templo y que la presencia de Dios llene todo, como pasaba en el templo de Salomón o en el tabernáculo, ¿no? Que dice que se llenaba de la gloria de Dios y una nube muy espesa, y era tan intenso eso y se veía tan poco ahí adentro de ese templo que los sacerdotes no podían ministrar, que no podían tocar nada porque no veían nada, porque era tan fuerte eso que lo inundaba todo. Y nosotros decimos, bueno, esa es la gloria, y por mucho tiempo buscamos por medio de la alabanza, de la adoración, de esta cosa de cántico nuevo, de danza, de canciones interminables y de música tratando de inspirar a la gente y tratando de hacer todas esas cosas. Buscábamos ese tipo de gloria. Y sin embargo, Juan nos dice que vemos la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y nosotros lo vemos a través de las historias de Jesucristo. Y vemos esas historias como esas historias se traen a nuestro tiempo, y cómo Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y cómo sigue haciendo las mismas cosas ayer, hoy y para siempre. Siempre sigue haciendo las mismas cosas, ¿no es cierto? Siempre sigue estando al lado nuestro y siempre sigue hablándonos, sigue tratando de convencernos, sigue tratando de acompañarnos y de aceptar esto que Él ve y que muchas veces nosotros no vemos. Diría en la mayoría de los casos. Por lo general, lo hablaba el otro día con mi psicólogo. Le decía, qué sé yo, lo que pasa es que yo digo, no soy Gardel, ¿no es cierto? No soy el mejor de los pastores, pero tampoco soy el peor. Digo, y muchas veces me siento juzgado y todo por la gente, porque dice, no, pero que vos no sos así, o porque vos no haces así, porque no sos tal cosa, o no haces tal otra, y mirá el otro que hace. Y él me decía, mirá, me dice, no te trates de poner en la... Y me lo decía como psicólogo y como pastor, ¿no? Y me decía, no nos tratemos de ponernos para que la gente nos juzgue, porque el aplazo es seguro. Dice, ellos son rapidísimos para ponerse un 10. Cada uno de nosotros por separado, en nosotros mismos, que siempre creemos que estamos para más. Siempre creemos que cumplimos todas las expectativas. Pero cuando hay que juzgar a los otros, es tremendo, ¿no es cierto? Por eso Jesús dice, bueno, si tenés que quitarle la paja del ojo a tu hermano, primero sacá la viga que está en el tuyo. Y eso pasa hoy en día. Y Jesús lo sabe. Y sabe cómo nos juzgamos, sabe cómo nos vemos nosotros, pero Él nos quiere mostrar cómo nos ve Él. Y quiere que, no para castigarnos y no para echárnoslo en cara y no para ponernos mal, para que nos sintamos mal o para avergonzarnos, sino nos quiere hacer ver las cosas que Él ve en nosotros para que las podamos cambiar, que las llevemos a los pies de Él y que le pidamos con humildad que nos ayude a cambiar esas cosas y que por medio de su corazón Él pueda manifestarse a través de nosotros y la gente pueda ver la gloria de Jesús a través de nosotros también. Acuérdense que el propósito del Evangelio y el propósito del Evangelio de Juan sobre todo está muy marcado porque es uno de los pocos libros que nos dicen, bueno, este libro se escribió para tal cosa. Juan dice en el capítulo 20, versículo 31 de su Evangelio, dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Él, que ese Jesús que caminó al lado de ellos,
es el Hijo de Dios, es el Cristo, y para que creyendo, cuando crean en su nombre, o sea, en lo que Él es, tengan vida. Y esto se puede subrayar muchas veces en los capítulos 1 y 2. Así que acá tenemos la primer misión, la misión del Evangelio de Juan, que creamos en Jesús. Dice, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Para eso quiere Juan que creamos. Convirtió el agua en vino en Caná, ahí en el primer milagro registrado. Dice que Jesús hizo la primera de sus señales, la que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces después de esto va a ir al templo y va a echar a los que cambiaban dinero fuera del templo, ¿no? Y les va a decir, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Juan comentó ahí también en el 2.22, fíjense las cronologías, ¿no? Porque nosotros a veces tomamos esto como allá por la última semana de la última Pascua de Jesús, allá por sus 33 años a punto de ser crucificado. Y sin embargo Juan lo pone adelante de todo. Juan lo pone, o sea que no tenemos una visión cronológica de cómo Jesús fue haciendo las cosas, sino que cada evangelista lo cuenta como se acuerda y lo pone en el lugar que cree que debe ponerlo. Pero no todos, fíjense cómo se nos da estas miradas de los evangelios, ¿no? Y él dice que Jesús dijo esto, que destruyan el templo y en 3 días lo iba a levantar. Y Juan ahí comenta en el 2.22, así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Por medio de ver lo que Jesús hace, podemos creer en él. Juan tiene ese propósito y está escribiendo con la visión de ayudar a que más y más personas, todos aquellos que lean el Evangelio, a todos aquellos que les sea predicado, vean la gloria del Hijo de Dios y que por medio de esa visión de la gloria experimenten la gracia. ¿No es cierto? Que no seamos solamente meros espectadores que están mirándola del costado, sino que esa mirada nos haga experimentar la gracia de Dios, nos sintamos perdonados, nos sintamos dignos, y para que Jesús se convierta en nuestro más preciado tesoro y que por medio de eso tengamos vida eterna. Como Juan nos quiere mostrar la gloria de Dios, ¿no es cierto? Nos quiere mostrar la gloria, esto que sería la gloria, ¿no? Que sería, aparte de mi suegra, digo, la gloria de Dios, esa presencia de Dios. Es simplemente ver cuáles son las motivaciones del corazón de Jesús, sus atributos, estas cosas, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, todo lo puede. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este amor, esta misericordia de Dios, todas estas cosas nos muestran la gloria de Dios. Y lo que quiere mostrarnos Juan acá es la omnisciencia de Dios. ¿Qué es ser omnisciente? Es omni, que es todo, ¿no es cierto? Omnipotente, omnisciente, omnipresente, todas esas omni es todo, ¿no? Que abarca todo. Y ciencia de saber, ¿no es cierto? De saber, de conocer en profundidad. La ciencia es algo, es lo que son todas las características de algo. Eso es la ciencia. Es conocer más. Él lo conoce todo. Estamos guiados acá por el primer capítulo de Juan, que nos dice en el versículo 14 y 16, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿no? También Juan el Bautista, cuando dice que a voz en cuello, ¿no es cierto?, a los gritos, dijo, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y después dice en el versículo 16, dice, de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Esto es lo que estamos viendo, la gloria del Hijo unigénito. Y cómo a través de estos anteojos que nos da Juan, para poder mirar la gloria de Dios, para poder verla, para poder entenderla, para poder incluso ponerla, para que la podamos poner en obra. Al final del versículo 24 del capítulo 2, vemos esta gloria de el Hijo que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todos lados. Dice, Él conocía a todos, los conocía a todos. Hay un montón de textos en los cuales Jesús dice, bueno, vos vení y conocés, ¿vos de dónde me conocés? Mirá, yo cuando estaba con tu hermano ahí, yo había visto que vos estabas allá en tal lado, en un lado lejísimo. Y sin embargo, nos muestra que Jesús ya sabía que Andrés estaba en tal lado, que Juan estaba en tal otro, que Pedro estaba en tal otro. Jesús ya conocía a todo el mundo y conocía todo, ¿no es cierto? Después, Él conoce la vida privada de todos, la vida interior, ¿no es cierto? Ese hombre interior que tenemos todos, ese hombre, esa mujer interior, no importa el género, de cada persona. En el versículo 25 dice, Él sabía lo que había en el hombre. Y en consecuencia de que Él conocía lo que había en el interior de cada hombre, dice, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, de la persona, del ser humano. Y acá entendemos que Jesús conoce todo acerca de todas las personas. Nosotros a veces podemos dolernos por lo que hace alguna persona, o podemos decir, este tipo está fingiendo, podemos decir esto, pero el que realmente sabe eso es Jesús. Jesús conoce a todas las personas. Ninguna persona está excluida del conocimiento de Dios. Él conoce tanto a sus hijos, conoce tanto a su iglesia, conoce tanto a los que le servimos, como aquel que lo niega, como aquel que no cree, como aquel que cree en otras cosas. Él conoce el corazón perfectamente. Y acá en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 6, verso 64, dice, sin embargo, Jesús dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y Juan añade a eso, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, ¿no? Él ya sabía de Judas, ya lo sabía de primera mano, y también sabía que había un Tomás, que había un Juan, que había un Pedro que lo iba a negar, que no iba a creer, que se iban a olvidar de todo una vez que él fuera sepultado. El corazón, y acá vemos cómo en este texto el corazón de Judas está abierto delante de Jesús, y Jesús no se sorprende cuando viene la traición. Dejemos que Jesús discierna sobre los corazones y tratemos de tener esta mirada de misericordia, ¿no es cierto?, con aquellos que nos defraudan, y bueno, y dejar que Jesús vea eso y que Él se ocupe de hacer esas investigaciones espirituales en cada una de las personas. Por otra parte, tenemos que entender que Dios conoce todo, que no hay secretos para Jesús. Quizás la gloria de esta omnisciencia va a llegar más o lo vamos a poder entender mejor si bosquejamos. Si buscamos, no saben lo que es bosquejar, tomar puntos, tomar apuntes, ¿no es cierto?, de cada cosa, y las bosquejamos, bosquejamos nuestras cosas personales, ¿no? Y dejamos que Jesús nos ayude a hacer eso para ver qué secretos totales hay en nuestra vida, ¿no? Secretos que aún nosotros mismos nos hemos olvidado. Quizás
cada uno de nosotros tenga secretos guardados y tengamos muertos en el placar, como quien dice, y hemos logrado, aún siendo personas grandes ya durante muchos años, ocultar esas cosas durante toda nuestra vida. Pero tenemos que entender que no lo podemos esconder. Jesús es la persona que más nos conoce, la persona que tiene el juicio más determinante sobre nosotros, porque es el juicio que Jesús tiene sobre nosotros, es el juicio para la vida eterna, es el juicio para vivir toda una vida, toda una eternidad delante de Él. Y no hay la más mínima parte de nuestra vida, no se perdió ni un solo capítulo de nuestra vida, no se ha perdido un solo segundo de nuestra vida, y Él lo sabe todo. Cada hora, cada minuto está contado por Jesús, porque Él lo conoce. Si de alguna manera nos relacionamos con Jesús, nos relacionamos desde una posición absolutamente descubierta. Esto es lo que tenemos que entender cuando nos acercamos a Jesús. Que no nos podemos acercar a Jesús fingiendo, sino que, por eso muchas veces yo recalco esto, y a lo mejor termino agravando, no agravando, sino no dándole tanta solemnidad a las cosas y todo, porque me parece que la forma más mejor sería horrible. La mejor forma de acercarnos a Jesús es abiertos, y es como somos, con las palabras que tenemos. Vieron que cuando la gente ora con la Reina Valera 60, ¿no es cierto? Tú, oh Dios, vosotros, tú sabes, oh Dios, y nosotros no hablamos castellano neutro, nosotros hablamos de vos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, ¿por qué no podemos hablar como quien habla normalmente? Me parece que nos ayudaría a expresarnos eso. Necesitamos gran amplitud de vocabulario para hablar con Dios, ¿no es cierto? Para poder contarle las cosas y lograr esa limpieza, esa catarsis, ¿no es cierto?, que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver también que durante la oración se provoca una catarsis, se provoca una limpieza. La limpieza de corazón se produce por medio de la oración. Y qué asombroso es esto de que nos relacionamos desde lo descubierto, ¿no es cierto? Nos relacionamos desde la intimidad con Jesús. Nos relacionamos desde que Él lo sabe todo. Lo que tenemos que entender es que nosotros hemos sido conocidos totalmente por Jesús. Jesús conoce de cada uno de nosotros quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, qué tipo de seres humanos, qué tipo de personas somos, cuál es nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, el más profundo, cuáles son nuestros motivos verdaderos y los más profundos también, cuáles son las relaciones más profundas entre conocer, sentir, desear, hacer, ¿no es cierto? Todas esas cosas que hacen al ser humano. Y hay alguien que conoce todas esas cosas, y ese es Jesús. Y recuerdo las tres palabras ahí de Jesús al final del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Él dice, Pedro, ¿me amás? ¿No es cierto? Y se lo pregunta 3 veces, probablemente porque Pedro lo haya negado 3 veces. Vaya a saber uno si es así, o puede ser 3 veces también, porque 3 es un número de completud, ¿no es cierto? Un número completo es un número que está entero en sí mismo, ¿no es cierto? Por eso se habla de Trinidad, por eso se hablan de 3 cosas, aborrece Dios y todo ese tipo de cosas. Siempre se da esa sensación de estar completo, de no haber nada más. Probablemente también por eso se lo haya preguntado 3 veces. Bueno, vos sabés que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Jesús, Pedro le responde a Jesús así, de esa manera. Y ahí él se da cuenta que hay una persona que conoce el corazón mucho más que Pedro todavía. Porque Pedro le dice, vos sabés que yo te quiero. Pero en el fondo Jesús sabe que Pedro lo ama.
Por eso le da el ministerio, por eso le dice apacienta a mis ovejas, y por eso lo reconforta, y por eso lo pone para llevar adelante su ministerio, a pesar de todo lo que había hecho, ¿no? Jesús sabe cuáles eran las intenciones, y que aún así, que con esas intenciones que tenía Pedro, y aún así amándolo a Dios, aunque Pedro pensara que solamente lo quería, porque a veces nos pasa eso, muchas veces pensamos que no amamos lo suficiente a Dios, y en verdad si su espíritu está en nosotros, lo amamos todo lo que lo tenemos que amar, porque es su espíritu el que nos lleva a amarlo, y ese amor es perfecto. Dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones hasta que sobreabunde, y eso nos hace que podamos amarlo incluso mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Muchos dicen, yo no sé si en un momento ahí de que no sé, que haya una persecución, no sé si me la voy a bancar. Si viene el anticristo y mirá si me quedo en la gran tribulación, yo no sé si no voy a negar a Jesucristo en ese momento y qué sé yo. Miren, la Biblia dice que Dios no solamente nos salva, sino que aparte provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Y no solamente eso, sino que nos hace perseverar hasta el final. La perseverancia de los santos es una doctrina firme, y es una doctrina que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber que realmente amamos a Dios, y que en todo caso tenemos que dejarnos pulir, pero que el amor de Dios está ahí y está listo para Él también, para poder provocar este ida y vuelta. Y con todas estas cosas que sabemos, que Él nos conoce, que conoce nuestro corazón, tenemos que entender que aún así, conociéndonos, Él está dispuesto a amarnos. Timothy Keller dice en uno de sus libros, creo que era en Iglesia Centrada, que lo dice, y lo dice en algún otro libro también. Él dice que cuando conoció a Jesús, cuando se dio cuenta de la gracia de Dios, se dio cuenta que estaba más perdido de lo que él creía, y que era mucho más amado por Dios de lo que él había imaginado. Y él se dio cuenta que Jesús estaba dispuesto a amar a cada uno de nosotros a pesar de todas esas cosas que él ve. Fíjense cómo ora Jesús en Juan capítulo 17, verso 9. Él dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. En otras palabras, Jesús intercede por aquellos que el Padre le da, ¿no es cierto? Nosotros somos sus amigos, somos sus discípulos, somos sus ovejas, porque somos hijos de Dios. Y somos esos que han nacido de nuevo. Estos somos los que creen. Ahora la pregunta es si cada uno de nosotros tenemos que hacernos si estamos entre esos. Si estamos entre esos que somos hijos de Dios, que somos ovejas, que somos discípulos, que somos amigos. Si hemos nacido de nuevo. Juan capítulo 1, el verso 12, que ya lo hemos visto porque es como un lema que se va haciendo en toda esta serie. Mas cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Y Jesús, y fíjense cómo es, ¿no? Porque cualquiera de nosotros vemos a nuestros hijos a veces las chanchadas y las porquerías que hacen, y sin embargo los seguimos amando, ¿no es cierto? Fíjense mucho más el Padre Eterno, ¿no? Cómo nos ama porque somos hijos suyos. En Juan capítulo 16, el verso 29 y 30, dice, ahora sí estás hablando directamente. Cuando Jesús les está contando sobre la muerte, sobre lo que va a pasar, y sobre que se va a ir, y que van a pasar un montón de cosas, dice, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos.
Cuando nosotros decimos tanto Gregre para decir Gregorio, ¿no es cierto? Le dijeron sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. La respuesta de Jesús a esto es mortal, después léanla, porque lo que dicen, y recién ahora se dan cuenta, recién ahora creen, ¿no es cierto? Entonces creo que lo que nos queda por hacer sabiendo todas estas cosas es orar para que este pequeño destello, esta pequeña lucecita, que es mucho más grande que la que nosotros nos podemos imaginar, de ver la gloria en la omnisciencia de Jesús, ¿no es cierto?, del unigénito del Padre, como lo llama Juan, nos haga admirarlo mucho más que a todos y amarlo y confiar en Él, y poder seguirlo y poder amar a las personas, poder predicar este evangelio y poder ponerle todas las pilas y todas las fichas a esto. Porque finalmente Él nos conoce. Bueno, sí, pero lo que pasa es que si yo me pongo a hacer algo, seguramente voy a quedar corto y no me va a alcanzar para hacerlo. Jesús ya lo sabe. Jesús ya sabe cómo sos. Ya sabe que vos pensás que lo querés. Pero Él te dice, yo sé que vos me amás. Porque sé lo que hay en el interior de tu corazón. Así que confía en mí y seguime. Seguime. Porque yo estoy con vos hasta el final de los tiempos, y nunca te voy a dejar y nunca me voy a apartar de vos. Y siempre vas a ser mi hijo, siempre vas a ser mi amigo, siempre vas a ser mi discípulo. Porque el que está cuidando esas cosas, el que está cuidando esa herencia, no es el banco que mañana quiebra y te deja en la calle. Sino que esas cosas están, como dice una de las epístolas, porque nosotros estamos guardados en Cristo, nuestra vida eterna está guardada en Cristo y Cristo en Dios. Amén.